Hola, mi nombre es Luis Roberto Porras Padrón. Estoy actualmente cursando la materia del seminario de habilidades verbales con la maestra Miriam Gómez. Esta es la actividad número 1. El tema de la entrevista es la contaminación ambiental. Este tema lo elegí para mi hermano porque trabaja en una de las empresas más grandes a nivel mundial de venta de cemento y concreto. Vamos con las preguntas. Para ti, ¿qué es la contaminación ambiental? Ok, primero lo que yo haría, ¿sí? Sería pues saber qué es en sí contaminación. Por ejemplo, el agua actualmente, ¿sí? Sabemos que es H2O, así es como debe de ser y así es como en muchas partes. Sin embargo, cuando el agua le entra tierra, cuando le entra cualquier otro químico hecho por el hombre, entonces esto ya, pues como no es como vino en naturaleza, como no se generó de esa manera naturalmente, entonces podemos llamar contaminación. Entonces, pues partiendo de esto, ¿sí? Yo opino que la contaminación ambiental, ¿sí? es, va de la mano con lo que es el crecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tomas agregados, ¿sí? Que vienen de las minas, tú empiezas a romper piedra para poder generar agregados. Y los agregados te ayudan a poder hacer concreto, que el concreto es pues con lo que se hacen las avenidas, con lo que se hacen las columnas de los edificios, por lo que pues actualmente es algo que necesitamos. Es algo que necesitamos por lo mismo de que hay más personas, se generan nuevos negocios, se hacen nuevos canales de comunicación y también de transporte. Entonces yo pienso que la contaminación ambiental, ¿sí? Es un sinónimo de crecimiento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que mientras menos residuos deje, ¿sí? Mientras menos sobrantes de toda esa, todo eso, todo lo que se trabaja en la naturaleza vaya, ¿sí? Mientras dañe menos a lo que ya se tiene, ¿sí? Es mejor. Un ejemplo, cuando nosotros generamos el concreto, ¿sí? Entonces se hace una casa, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando no se utiliza lo completo? Por ejemplo, yo puedo pedir 200 metros cúbicos, ¿ok? Que es una medida para hacer una parte de la casa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo voy a la obra y se empieza a tirar el concreto, se empieza a utilizar, pero no se utiliza completo, ¿ok? O se malgasta una parte. Entonces, lo que sucede es que se desperdicia, ¿ok? Hay algo que sí se utilizó de manera correcta y que está dando un beneficio para una persona, una familia, para la humanidad en general, ¿sí? Y hay también la parte que es el desperdicio. Entonces, mientras el desperdicio sea menos y mejor sea la utilización de los recursos primarios que tenemos, entonces creo que es todavía muchísimo más utópico el tema de crecimiento, que es algo que obviamente no podemos dejar estancado independientemente de lo que hagamos. Es parte de lo que hacemos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué tipos de contaminación ambiental conoces? Pues, la verdad es que no soy experto en eso. Yo conozco la auditiva, ¿sí? Que es con mucho ruido. Por ejemplo, cuando hicieron el estadio de los Rayados, que lo hicieron al lado de este parque, ahorita no recuerdo el nombre, pues cuando fue la celebración, ¿sí? Ya ves que los animales estaban como locos y pues había ahí algún tema de que por lo mismo de tanto ruido que había, ellos no podían estar en su hábitat natural, bueno, en un hábitat como tal, por lo mismo de que son un poco más sensibles. Entonces, imagínate que se haga una nueva ciudad en medio de una selva o en algún espacio en donde pues por el mismo ruido los animales empiezan a alejarse, empiezan a moverse. Entonces
ese tipo de contaminación afecta en diferentes formas. Luego también la contaminación del agua, que este es un poquito más difícil de percibir en sí, es mi opinión, la verdad no sé mucho de ese tema, por lo mismo de que pues el agua es el suplemento de la vida, ¿sí? Entonces para los animales igual es muy necesario para nosotros también, y la contaminación del agua pues sí nos pega mucho en ese sentido, entonces es un poco más difícil de existir, y pues que al final lo terminamos utilizando, entonces sí está muy dañina. Otro, la contaminación del aire, que puede ser, eh, por ejemplo, con los carros, tanto dióxido de carbono que se emite al ambiente. En la Ciudad de México sabemos que actualmente hay algunos carros que no pueden transitar, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un carro viejo que pues, prácticamente está quemando gasolina y se mueve muy poco, ¿sí? Tú tienes una autorización de poder transitar, poder ahora sí que manejar dentro de la ciudad, ¿sí? De 2 días a la semana. Muy bien. ¿Cuál de ellas te preocupa más? La que más me preocupa es, pues actualmente por mi trabajo, la que más me preocupa es la del agua. La del agua. ¿Por qué? Porque eh, simplemente, como comenté, eso es el sustento de la vida, y pues también es muy fácil, es muy fácil dañarla, ¿sí? Por ejemplo, la tierra tiene un poquito más de resiliencia porque lo mismo que eh, se van pudriendo los materiales, pues se van asimilando. Sin embargo, algunos tienen químicos y eso puede hacer que el suelo se degrade. El aire, pues obviamente todos lo respiramos y demás, y eso también es negativo. Sin embargo, yo diría que la del agua es la que más nos preocupa, debido a que pues es algo tiene un límite hasta donde podemos llegar con este tema. Y sé que ahorita ya se están haciendo muchas cosas para poder filtrarlo de una manera mejor, para poder quitar todos los residuos. Sin embargo, pues creo que es donde yo pondría un poquito más de esfuerzo. Muy bien. ¿Qué crees que lo esté causando? Pues yo creo, y podría apostar que lo que está causando tanto, ahora sí como dice aquí, tanto deterioro, ¿sí? Son todos estos residuos, ¿sí? Son todos estos residuos, y no tanto que quede un residuo, porque la verdad es que en la industria alimenticia tú comes un durazno y queda un residuo, ¿no? Queda algo que sobra, por eso lo tiras y crece otro. Entonces, es más que nada el tipo de residuos que pueden empezar a dañar, por ejemplo, algunos químicos corrosivos que se pueden utilizar, por ejemplo, el ácido, la quema de materiales. También, por ejemplo, en la computación, estas tienen batería de litio, la tablet, todo lo que es esto tiene batería de litio, y pues eso cuando lo tiras al agua, cuando lo tiras a la tierra, daña, ¿sí? Entonces, se necesitan, lo necesitas para hacer tu tarea, para poder enterarte de este tipo de cosas en internet. Sin embargo, pues eso mismo lo causa, ¿no? Que nosotros ocupamos y necesitamos muchísimo más cosas, ¿sí? Yo ocupo 2 teléfonos, una computadora, una tablet, televisiones en la casa, ocupo muchas cosas. Entonces, por eso mismo, y se rompen, se desgastan y las tengo que tirar. Y cuando se tira una tablet, ¿sí? Si se rompe, pues obviamente la batería puede llegar al mar, puede llegar a los lados. Entonces, creo que en parte nosotros lo estamos causando, pero eh, no lo vamos a dejar de causar. No lo vamos a dejar de causar, ni aunque fuéramos ángeles. Lo que podemos hacer es simplemente intentar que no dañe tanto lo que estamos dejando, o tratar de la manera correcta lo que pues, se está quedando. ¿Cómo crees que las empresas cuidan el medio ambiente? Hay diferentes formas de cuidarlo. Por ejemplo, algo muy importante e interesante es anteriormente, ¿sí? La gente imprimía sus correos, ¿sí? Imprimía lo que sea, lo traía en un folder, lo traía en una libreta, lo mandaban por correspondencia, todo eso. Ahorita
Si yo quiero hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Tomo mi celular, que tiene bastante memoria, que tiene internet ilimitado, y con eso yo puedo trabajar. Ya no ocupo imprimir cosas, ya no ocupo que llevar nada más que mi celular y mi laptop. Entonces, con eso yo evito el estar imprimiendo pases de abordar cuando viajo, el estar imprimiendo presentaciones que tengo que hacer, evito muchas cosas. Entonces, ese gasto de oficina que se puede evitar es algo que estamos haciendo actualmente. Durante esta semana pasada hubo un evento llamado Día de la Innovación. Entonces, en el Día de la Innovación nos mostraron diferentes formas de hecho cómo ayudar al medio ambiente. En las bolsas de cemento, ¿sí? En el momento en el que tú empiezas a hacer los blogs, tú empiezas a, pues, a construir, ¿sí? Hay unos gases residuales, ¿okay? Los cuales, pues, ahorita sería algo corto mencionar, el efecto clinker, ¿okay? Para no aburrir con este tema, lo que sucede es que empiezan a emitirse dióxido de carbono y empieza a dañar ahí un poco la atmósfera, ¿no? Además de diferentes cosas las cuales están ahí involucradas, ¿sí? Por ejemplo, si tú, dentro de, por ejemplo, de mi región, si tú haces una casa en Los Cabos, que es un ambiente húmedo, que es un ambiente que la mayoría del año está, pues, caliente, ¿sí? Entonces es posible que se deteriore más rápido la casa. Entonces eso es un problema muy grande, ¿sí? Porque cosas que posiblemente funcionen aquí en Monterrey por el clima, allá no van a funcionar. Entonces, pues se tiene que hacer una mezcla, ¿sí? Para que se pueda pasar eso que actualmente tenemos, esa misma eficiencia allá. ¿Ok? Entonces, algo que mostraron, siguiendo ese ejemplo que te comento, es un tipo de cemento, ¿ok? Que no puedo decir el nombre, pero lo que sí hace es apoyar al efecto clinker, porque al momento en el que se empieza a tirar, al momento en que se empieza a hacer la mezcla, se trabaja, ¿sí? Reduce un 40% la emisión de esos gases que están ahí afectando. Entonces, eso es algo muy, muy padre, es algo que va a venir para el 2019. Y pues también ayuda mucho eso, y es algo que va para nivel mundial, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo porque las empresas también pueden publicitarse con eso. Pueden decir, oigan, ¿saben qué? Tu concreto es similar al mío, ¿sí? El mío es más caro, tienes más calidad. Sin embargo, el mío, ¿sí? Es un concreto más verde y daña 40% menos que el que estás comprando. Este cemento está dañando menos mundo que aquel que estés comprando. Y eso lo puedes poner también tú para que se venda la casa. Puedes hacer varias cosas con esa información. Entonces, como ahorita está muy de moda esta reestructuración que nosotros, de nuestra manera de pensar, acerca de, pues, cómo estamos tratando el mundo y cómo podemos solucionarlo, ¿sí? Ahí es donde nos están apoyando y donde estamos apoyando también. Siguiente pregunta. ¿Crees que estamos haciendo lo suficiente para disminuir los efectos de la contaminación? Pues digo, el esfuerzo está ahí, sin embargo yo creo que las cosas empiezan a utilizar el momento en el que se empiezan a ver temas más críticos. Entonces, eh, creo que es algo que posiblemente va a pasar cuando aquí en Monterrey, en Guadalajara, que es donde vivo, en Mérida, posiblemente en ciudades las cuales pues están creciendo mucho y por lo mismo los residuos que están dejando dañando un poco el ecosistema. Entonces, no creo que se está haciendo lo suficiente, sin embargo, creo que el esfuerzo va a empezar en el momento en el que empiecen a haber, pues, que estragos en donde están viviendo, cuando ya les empieza a preocupar. Sin embargo, pues todo esto de la información y las acciones que se están tomando actualmente, ¿sí? Pues van a apoyar en el momento que se dé, que ojalá fuera para prevenir en lugar de intentar recuperar.
pero pues hay casos en los que pues no se quiere actuar. Siguiente pregunta. ¿Qué hábitos has modificado para ayudar a disminuir la contaminación? Pues actualmente allá en mi casa ya no estoy dejando que los focos prendidos. Por ejemplo, si yo salía en la tarde, dejaba los focos prendidos para pensar que alguien está en casa, por lo mismo que vivo solo ya. Entonces ya estoy dejando de hacer eso. Cambié los focos que estaban muy fuertes, más de lo necesario. ¿Sí? Y empezamos a utilizar ahí bombillas un poquito, bueno, un poco ya ecológicas. ¿Sí? Entonces, más que ahorradoras ecológicas, porque están hechas de ciertos materiales naturales y varias cosas. Entonces, otras cosas que he hecho es lo mismo de dejar de imprimir todo lo que ocupo. Sí. Lo que hago es tomo una captura de pantalla aquí y lo guardo como una foto y tengo muchas carpetas de muchas fotos. Bueno, todo este tipo de cosas que debí de haber tenido impresas. Pero bueno, son ahí muchas cosas en sí, en día a día, y algunas que pues, ya ni me doy cuenta, ¿no? Por lo mismo de que pues, ya llevo rato intentando hacer eso y al final no te das cuenta y ya traes otro tipo de estilo de vida, por eso el inicio es un poquito difícil, pero los que ya te vas acostumbrando. ¿Hay algún problema ambiental en tu comunidad? Yo pienso que sí, también veo un poco, y voy a hablar de Monterrey, pero voy a tomar algunos ejemplos de algunos lugares a los que he viajado. Y yo creo que un problema muy grande aquí en Monterrey que tenemos es la resistencia al cambio, ¿sí? Sobre todo en la vía pública, ¿sí? Lo que son las calles, avenidas. Si tú vas, por ejemplo, a Guadalajara, hay muchos pasos peatonales, hay mucho, todo lo que es la flora y fauna allá, entonces pues tú puedes ir en bicicleta, puedes llegar en bicicleta por lo mismo de que hay muchas avenidas las cuales están ya incorporando carriles y en Monterrey no veo algo similar. ¿Sí? Si yo quiero ir de aquí a la oficina donde trabajo, ¿sí? Cuando vengo aquí, no puedo ir en bicicleta, no hay forma. No es porque tenga que irme por otros lados, es porque simplemente no hay lugar donde yo pueda ir en bicicleta, porque hay calles que son muy angostas, que tienen sí 4 o 5 carriles, sin embargo, pues no puedes andar ahí, ¿sí? Y no hay otra forma de llegar allá, entonces pues, creo que ahí es un tema que deberíamos de platicar un poquito más a fondo. Bien. Última pregunta. ¿Qué propondrías para disminuir la contaminación? La forma en la que yo podría contribuir a eso mismo es en mi día a día. Es en mi día a día intentando que otras personas hagan pues, cosas similares a mí, ¿sí? Sin embargo, pues, eso funciona a un muy largo plazo y hay gente que la verdad no se presta para este tipo de cosas. Entonces, pues a veces hay que obligarlos. Entonces ya sería poder empezar no a poner eh, más leyes en sí, porque ya hay muchas leyes las cuales están protegiendo, pues ahora sí que los valores tanto individuales como públicos, ¿sí? De que aquí no puedes tirar basura, aquí no puedes pasar con tu moto si es un lugar para bicicletas, o sea, sí se hace, sin embargo, no hay una reprimenda lo suficientemente fuerte. Hay una reprimenda lo suficientemente fuerte y pues a veces se tiende a pasar por alto. ¿Sí? Esto se puede hablar como corrupción, se puede hablar como simplemente yo creo que no es tan dañino, entonces lo dejo pasar. ¿Sí? Entonces, eh, creo que la forma en la que podríamos hacer este tipo de cambios es primeramente eh, pensar que es importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, los policías, si tú tiras basura a la calle, si vas manejando y tiras basura a la calle, hay tránsitos que no te detienen. No te detienen porque lo ven como un delito menor, tan menor que no ocupa su esfuerzo. ¿Sí?
Entonces, cuando se deje de pensar que es algo insignificante, porque no es menor, es insignificante, el tirar basura, el hacer fogatas en lugares públicos, el empezar a tirar colilla de cigarro. Hay lugares en Europa en los cuales no puedes ir caminando en la calle tirando colilla de cigarros, ni siquiera fumando. Hay lugares especiales para ellos, que ellos es una cultura completamente diferente. Puedes estar avanzados con este tema, pero ya hay cosas que suceden, hay cosas que se están haciendo para poder apoyar todo esto. El problema es que se sigue viendo como algo insignificante, y hasta que no se pueda cambiar ese tipo de mentalidad, nadie se va a mover. Ni aunque la ley sea, si tiras una colilla de cigarro, vas de la cárcel, no importa qué tan penada sea la acción, si no, si no, sabemos, no entendemos nosotros el problema que te está generando. ¿Sí? Nosotros porque algún día de aquel lado, o tal vez de nuestra parte estemos en algún puesto político o un puesto ya judicial, que puede ser como policía, tránsito, lo que sea, ¿sí? Y ahí donde debemos de poner el granito de arena, aunque hay mucha gente que pues no le dé mucho interés, que son en su mayoría los estratos más bajos de la sociedad. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. La entrevista ha terminado. Ok, pues muchas gracias a ustedes y bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias.